El siguiente tema que vamos a ver es DHCP. DHCP se encuentra en el blueprint en Implement Cisco iOS Features y en particular en describir y configurar los servicios de DHCP que incluyen Server, Client y IP Helper Address, etc. Como ya todos debemos saber qué es lo que es un servidor de DHCP, es básicamente darnos información IP en una máquina o en un server o a cualquier host. Es decir, un servidor de DHCP lo que nos va a estar dando es información como la dirección IP. ¿Para qué nos sirve DHCP? Nos sirve para tener una administración más sencilla. Los clientes van a usar una IP address de manera temporal y esto es muy usado en los ISPs cuando tienen acceso por dial-up o por DSL. El asignar una IP mientras que nada más la están usando es muy importante porque así no tienen que tener un pool tan grande, porque finalmente no todos sus clientes de dial-up van a estar conectados al mismo tiempo, entonces van a poder asignar una IP temporalmente. Hablando de administración sencilla, mi primer trabajo de redes, que fue en una universidad, no teníamos servidor de DHCP y lo que teníamos era el asignarles IPs a los hosts y estábamos hablando de una red enorme, no crean que era de 100, 200 computadoras, estoy hablando de una red de 4.000, 5.000 computadoras, entonces la administración la llevábamos en un Excel para saber quién tenía cada IP. La verdad no es nada sencillo, sobre todo porque si hay usuarios que más o menos saben, pueden cambiar la IP, llevarse una máquina de su casa y ya saben en qué segmento están. Entonces la verdad es de que nos robaban, por decirlo de alguna manera, muchas direcciones IP y ahorita me estoy acordando de una anécdota. Era un desorden la administración de las direcciones IP y mi jefe ya estaba enfadado de que pues había personas que simplemente tomaban IP sin pedírnoslas. Entonces una vez dijo el siguiente que nos haga algo parecido, lo que vamos a hacer es hablar de la seguridad. Total, sucedió al siguiente día de que una persona agarró una IP sin pedírnosla y nos dimos cuenta quién era por el segmento de red en el que estaba, etcétera. Entonces mi jefe les mandó a una persona de seguridad para decirle que se había robado una IP. Total, el guardia de seguridad llega con el señor y le dice, usted se robó una IP, me la tiene que regresar. ¿Dónde la tiene? ¿La tiene escondida en el cajón? Entonces, regresando al tema, la admisión de IPs por medio de HCP nos va a ayudar bastante a no pasar por ese tipo de cosas. Es importante entender, sobre todo para el examen, cuál es el proceso que sigue el DHCP. Lo primero que sucede es que cuando un cliente, es decir, una PC que no tenga dirección IP y está configurada a obtener una automáticamente, se conecta a la red, lo que hace es de que manda un broadcast y ese mensaje de broadcast es un DHCP Discover. Y lo que está pidiendo es IP, eh, básicamente es lo que está pidiendo la PC, pero el server puede responder, además de una dirección IP, con la máscara, cuál va a ser su default gateway, cuál es el dominio, etcétera. Esto lo hace el server por medio de un paquete que se llama DHCP Offer. Este tipo de mensaje es el que le responde al DHCP Discover. El cliente responde después de recibir el DHCP Offer con un DHCP Request. Y eso lo hace nada más para estar seguro de que ese IP que le asignó todavía está libre. Ahora, diferentes sistemas operativos se comportan de diferente manera. Inclusive Windows XP con Windows Vista manda mensajes diferentes. Linux hace también otras cosas, pero para el examen lo que debemos de saber es que ese cliente sí manda un DHCP request. El server responde con un DHCP ACK, un acknowledge, diciéndole que sí puede usar esa IP. Y después el cliente, como quiera, todavía no confía, aunque recibió el DHCP acknowledge, no confía del servidor y lo que hace es que manda un ARP con su propia IP, solamente para estar seguro que nadie más está respondiendo a ese ARP con esa IP. Si alguien responde significa que alguien ya la tiene y entonces lo que hace es mandar otro DHCP Discover, es decir, vuelve a iniciar el proceso.
¿Cómo manejan los ruteadores Cisco el DHCP? De hecho, puede haber tres roles en un ruteador Cisco. Puede ser un servidor de DHCP, es decir, que asigna las direcciones IP y otra información. En la vida real sí hay muchos ruteadores o switches de capa 3 como servidores de DHCP, sobre todo en sitios donde hay pocas computadoras. Cuando vas a una empresa más grande, por lo regular tienen un servidor de DHCP y no le dan ese trabajo al ruteador. Pero sí, en la vida real sí se van a encontrar con que ruteadores y switches de capa 3 de Cisco estén funcionando como servidores de DHCP. Ahora bien, esto casi no se ve, pero un ruteador Cisco en alguna de sus interfaces puede ser cliente de DHCP, es decir, recibir una IP de un servidor de DHCP. Esto se ve muy raro en la vida real. Yo jamás lo he visto, de hecho. Y está también el rol de DHCP Relay. Y lo que hace un DHCP Relay es redireccionar esa información que manda un cliente pidiendo una dirección, la redirecciona hacia donde tenga un servidor de DHCP cuando está en otro segmento. Si recuerdan, un ruteador rompe los dominios de broadcast. El DHCP Relay lo que va a decir es de que sí va a enviar algunos broadcasts, no todos. ¿Qué es lo que forwardea nada más? El request de DHCP hacia otros segmentos. Esto dice que de hecho sí avanza el broadcast, pero siempre y cuando sean estos puertos, o al menos estos puertos por default. NTP, que es UDP37, TACAX, que es UDP49, DNS, que es el UDP53, DHCP, que es el UDP67 y 68, TFTP, que es el UDP69, NetBIOS Name Service, que es el UDP137, el NetBIOS Datagram Service UDP138. Todo depende del servidor de DHCP, qué es lo que necesite, pero si nosotros configuramos a un router como DHCP Relay, por default, estos son los puertos que forwardea. Estos sí nos los debemos de aprender para el examen. Ahora bien, si necesitamos algún otro puerto, podemos usar el comando IP Forward Protocol UDP y el puerto que necesitemos. O si queremos negar alguno de estos, también le podemos hacer, es decir, si lo configuramos como DHCP Relay, pero sabemos que nuestro servidor no ocupa uno de estos, podemos negarlo con el No IP Forward Protocol UDP y el puerto. Pero por default estos van a estar encendidos cuando el ruteador Cisco esté configurado como DHCP Relay. La primera topología que vamos a ver es en la que R1 va a ser el servidor de DHCP, R3 va a ser el relay de DHCP, porque R4 va a ser cliente en esta interfase. Como en este segmento no hay un servidor de DHCP, está hasta el router 3 va a tener que forwardear esos broadcasts que le va a mandar R4. Es por eso que R3 tiene que estar configurado como relay de DHCP, y el que realmente le va a mandar la dirección va a ser el servidor, que es el router 1. En este ejemplo vamos a ver una configuración muy básica para el servidor de DHCP, solamente para ver este ejemplo. Más adelante vamos a ver una configuración más completa como servidor de DHCP. La configuración en sí del DHCP Relay es muy sencilla, y la del cliente en un ruteador de DHCP también es muy sencilla. Entonces, como les comento, en este ejemplo vamos a ver la configuración básica de un servidor de DHCP, y más adelante en el otro ejemplo vamos a ver todo lo que se puede configurar como servidor de DHCP. Lo primero que vamos a hacer es estar en el router 1, que va a ser el servidor de DHCP, y el comando que vamos a usar es el siguiente, es IP DHCP pool, y después le vamos a poner un nombre, por ejemplo direcciones. Ya que estamos adentro de DHCP config, lo que le vamos a dar es el comando network, y le vamos a decir cuál es el pool de direcciones que le queremos dar. Por ejemplo, en ese segmento es el 192.168.23.0, es diagonal 24. Aquí le podemos poner tanto la máscara como ponerle diagonal 24, o le podemos poner 255, 255, 255.0, es igual. Otra cosa que podemos configurarle es decirle qué direcciones de ese pool no debe de asignarlas porque ya están ocupadas por algunos elementos de red que tienen la IP fija. En este caso el router 3 tiene una IP fija en ese segmento, y le podemos decir IP DHCP excluded address, y le vamos a decir que no vaya a asignar la 192.168.23.0
punto 2. Como ejemplo también le vamos a decir que la 1 no lo asigne, que la 3 no la asigne y que la 4 no la asigne, por ejemplo. Entonces, aunque todo el segmento es la 192.168.23.0, le voy a decir que no asigne ni la 23.1, ni la 23.2, ni la 23.3, ni la 23.4. Con esto es todo lo que le vamos a configurar por lo pronto al servidor de DHCP. Le voy a guardar la configuración y nos vamos a ir al router 2, que es el que va a funcionar como relay. En el relay router 2, el relay, perdón, es el router 3. El router 3 va a recibir esos requests de DHCP por la interfase Ethernet 01. Entonces en la Ethernet 01 es donde lo debemos de configurar. Interfase Ethernet 01, el comando es muy sencillo. El comando es IP helper address y después le vamos a poner la dirección del servidor de DHCP, que en este caso es la 192.168.12.1. Esa es la IP del servidor de DHCP. Opcionalmente aquí le podríamos poner IP forward, IP forward, si lo escribo bien, es a nivel global. IP forward protocol UDP, aquí siempre va a ser UDP, y aquí le podemos decir qué puertos si debe de forwardear el broadcast o no. Si le ponemos no IP forward protocol UDP, tal número, por ejemplo el de bootp, que es el 68 y el 67, le podríamos poner 67 y 68. Lo interesante es de que si no le ponemos nada, pero ya le pusimos el comando de IP helper address, por default va a mandar todos esos que veíamos en el slide. Entonces aquí ya no le vamos a poner nada, pero sí es importante para el examen el saber que existe este comando a nivel global, que es el IP forward protocol UDP, y el nombre del puerto que queremos o no queremos avanzar junto con el forward del relay. En el router 4, si le ponemos show IP interface brief, vemos que no tenemos nada más que en la interfase fase Ethernet 01 está arriba, pero no tiene IP asignada. Si le damos un show run interface Ethernet 01, podemos ver que no tenemos nada. Nos vamos a ir a modo de configuración en la interfase Ethernet 01 y le vamos a poner que la IP address la obtenga por medio de DHCP. Do show IP interface brief. Ahí me dice que ya me asignó una dirección IP y me asignó la .5. ¿Por qué? Porque la .1, .2, .3 y .4 le dijimos al servidor que no las podía asignar. Entonces aquí ya asignó la 23.5. El método no fue manual, sino fue por medio de DHCP. Si le tiramos un ping a la 192.168.23.2, que es el router 3, nos debe de contestar y ahí está. Así bien, lo que acabamos de ver en la línea de comandos es que la configuración del servidor de DHCP, la configuración mínima, es el poner IP DHCP pool y cualquier nombre que queramos, y después decirle con el comando network cuál es la red que queremos que anuncie, incluyendo ya sea la máscara o el prefijo. En este caso le configuramos el prefijo, pero hubiera sido lo mismo 255, 255, 255.0. Eso es la configuración mínima que debe tener. También le agregamos el que no anunciara, más bien el que no asignara las direcciones .1, .2, .3 y .4. La .2 es la importante en este ejemplo porque la .2 ya la tiene un elemento que es el router 3. Entonces con ese comando le decimos cuáles IPs de este segmento no las debe de asignar. En el relay nos metimos en la interfase, que es la que va a estar recibiendo los broadcasts de los clientes, y el comando es IP espacio helper-address y cuál es la IP del servidor de DHCP, que en este caso es la 192.168.12.1, que es el ruteador 1,
ya que ese ruteador 1 es el servidor de DHCP. También vimos que en el DHCP Relay se puede negar el IP Forward Protocol UDP o se puede agregar otros protocolos que debe de forwardear el ruteador en caso de que los requiera el servidor de DHCP. Finalmente vimos en el cliente un ruteador como cliente, el entrar a la interfase que queremos que le asigne la dirección de DHCP y poner el comando ipaddress DHCP. Vamos a regresar antes de ver otro ejemplo, ver este mismo, pero ver los comandos choose y debug. En el router 1 lo que vamos a hacer es poner el comando show IP DHCP server statistics. Y lo que podemos ver aquí básicamente es la memoria usada, cuántos address pools hay. En este caso nada más hay un address pool, podemos tener varios si tenemos varias redes en las que somos servidores como DHCP. Vemos que tenemos un automatic binding y vemos cuántos mensajes de DHCP ha recibido y cuántos ha mandado. Si le ponemos por ejemplo show IP DHCP bindings, nos va a decir que hemos asignado la dirección 23.5, esta es la MAC address. Cuando expira, eso vamos a ver más adelante cómo podemos cambiar qué tanto dura esta IP como asignada y el tipo que fue automática. Vamos a correr unos debugs, pero este debug va a tener sentido cuando esté asignando una dirección IP. Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos al router cliente, que es el 4. Le vamos a poner no IP address. Y vamos a esperar que me conteste. Do show IP interface brief. Está arriba, pero ya no tiene ninguna dirección asignada. Nos vamos a ir al router 1 y le vamos a decir, para poder ver todo el debug, que haga el login hacia el buffer. Con esto, con el show log, vamos a poder ver el debug. Al tiempo de ponerle show log, vamos a poder ver los debugs. Ahorita no tenemos nada. Entonces, los comandos de debug que vamos a usar es el debug IP DHCP server events y el debug IP DHCP server packets. Config t login buffer a nivel de debug. Ok. Nos vamos a ir al router 4, que es el cliente, y le vamos a poner IP DHCP, IP address DHCP. Vamos a esperar que nos dé la IP. Nos volvió a dar la 5. Nos vamos a regresar al router 1 y vamos a ponerle show log. Y aquí vamos a ver los mensajes que envió. Envió el discover, por ejemplo, después el offer, después el boot reply, el DHCP request y el DHCP acknowledge. Entonces aquí podemos ver cuáles son los mensajes que nos da ese debug. Por ejemplo, aquí dice checking for expired leases. La topología que ahora vamos a ver es donde el ruteador 1 va a ser servidor de DHCP y esta computadora va a ser el cliente de DHCP. Dicho sea de paso, ahorita me voy a mover para conectarme por consola al ruteador 1 y el problema va a ser de que tal vez escuchen mucho ruido porque en sí los equipos son algo ruidosos. Entonces si escuchan mientras estamos configurando esta parte algo de ruido ahí atrás, es porque es el ruido que están haciendo los equipos. Entonces me voy a conectar por consola al router 1 y vamos a hacer la configuración para que esta computadora sea el cliente de DHCP y
el router 1 sea el servidor de DHCP. Aquí estamos en el router 1 y lo que vamos a hacer es entrar en modo de configuración y vamos a usar el mismo comando de hace un rato, IP DHCP pool, y le vamos a poner un nombre. El nombre que le pongamos no importa, como les había comentado. Le vamos a poner, por ejemplo, NetLearning. Aquí vamos a tener varias opciones. No todas son parte del examen, entonces nada más vamos a ver las que son importantes. Vamos a poner la de Network, que en este caso va a ser la 192.168.255.0 slash. Ahora vamos a ponerle con máscara en lugar de diagonal 24. Como comentario, ahorita yo estoy conectado, pero no debo de tener ninguna dirección asignada. Esa es la que da Windows por default. Esto es Windows Vista, entonces aquí no tengo ninguna dirección asignada. Le voy a poner esa red, Network. Otra de las cosas que podemos poner y debemos de poner es cuál va a ser el default router. En este caso va a ser la 192.168.255.1, que es este routedor router 1. Si damos show IP interface brief, tenemos la 255.1. A los que me quieran hackear y están viendo mi dirección IP pública, no se preocupen, esta es por ADSL y cambia cada rato, entonces esta IP cuando vean el curso seguramente ya no es. Ok, ahora bien, ya tenemos el default router. Otra cosa que podemos usar o debemos usar es un servidor de nombres, que es el DNS server, y en este caso vamos a usar los de Telmex, que es el 23.242.193 y el 200.23.242.201. Otra opción importante es que tanto es válida esta dirección, y como podemos ver tenemos dos opciones: ponerles cuántos días o darle infinito. Vamos a darle por ejemplo 2 días. Hay algo que se llama import. Si vemos aquí en la ayuda, ahorita eso lo vamos a ver con detalle en los slides, pero esto es algo importante. Vamos a ponerle import all. Otra cosa que podemos configurar fuera de DHCP es IP DHCP excluded address, y le podemos poner cuáles IPs no queremos que asigne, como le habíamos dicho. Ahora, podemos poner la lista o podemos poner un rango. Por ejemplo, si lo hacemos así, significa que de la 1 a la 50 en este caso no las va a asignar el servidor de DHCP. Regresando al pool, podemos ver que también le podemos poner un nombre de dominio. Vamos a hacerlo. Domain name NetLearning, por ejemplo. Básicamente son las opciones que debemos de conocer para el examen. Ahora bien, si aquí yo le pongo un ipconfig renew, vamos a ver qué dirección me da. Me dio la 51, el sufijo, que es el nombre, me dio DNS. La máscara de red me dio también como pueden ver aquí, la dirección del default gateway. Entonces básicamente esa es la información que me está dando. Los DNS no se ven aquí. Le vamos a dar ipconfig all.
Esta es vista. El sufijo netlearning, mi dirección física, cuál IP me dio, la máscara de subred, el servidor de DHCP que es el router, cuáles son mis servidores de DNS. Es la información que nos da. Vamos a ponerle el debug IP DHCP server events y packets. Renew. Y aquí están los paquetes que veíamos hace rato. El DHCP request me asignó la 51. El DHCP acknowledge, como pueden ver en vista, no se ven todos los paquetes. Como decía, depende del sistema operativo, es lo que se va a ver. Ahora, si le damos un show IP DHCP database, vamos a ver si la base de datos tiene algo. Por lo regular esto, yo jamás he visto que me dé datos, pero existe el comando de show IP DHCP database. Tenemos el show IP DHCP server stats debug all. Show IP DHCP bindings. Existe el comando del clear, y esto es para, como se podrán imaginar, para quitar todos los bindings que existen. Binding clear all con el asterisco al final. Y ahorita no tenemos. Si le damos acá renew, vamos a esperar que me dé la IP. Ya se tardó. Vamos a darle un release y un renew. Aquí ya me dio la IP. Show IP DHCP bindings. Y ahí está ya la 255.51. Esta fue la configuración que hicimos en el router 1. Los comandos nuevos que vimos es asignar un default router, asignar los servidores de DNS, asignar un nombre de dominio y decir que tanto va a ser válida la dirección. Recuerden que el número está en días. También vimos que con el IP DHCP excluded address podemos poner un rango de esta manera. Ahora bien, el import all. El import all se utiliza cuando un ruteador da la dirección en una interfase o la asigna a una interfase, pero la tiene que mover hacia otra interfase. Va de nuevo, es cuando un ruteador recibe una IP en una interfase y la asigna en otra. Cuando sucede eso, tenemos que usar el import all para que todas las opciones se pasen junto con la dirección IP. Entonces ese es para lo que sirve el import all. Sí es importante el saber que existe y para qué sirve este comando. Todos los demás es muy sencillo el ver para qué sirve cada comando.
Así bien, los comandos que utilizamos fue el show IP de HCP Database, que vimos que no nos dio información, el show IP de HCP Server Statistics, el show IP de HCP Binding, darle el clear al IP de HCP Binding y los debug de Server Events y Server Packets. Con esto concluimos la parte de DHCP. Es una parte, como pueden ver, pequeña, pero también es importante para el examen. Cualquier duda que tengan, los espero en los foros.